alegría el ser parte de la Escuela Sabática, un programa en el que podemos compartir la fe, participar de la misión mundial de la Iglesia y estudiar juntos la Biblia. Hope Media Honduras te da la bienvenida a la Escuela Sabática. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Sigue en sintonía de Hope Media Honduras, llevando esperanza. Papúa Nueva Guinea es una tierra de culturas apasionantes, selvas vírgenes y montañas majestuosas. Escondida en su terreno abrupto está la Escuela Ministerial Adventista Omaura, un lugar dedicado a preparar estudiantes para las líneas frontales de la obra misionera. La escuela fue fundada en la década de 1930 para entrenar misioneros, especialmente obreros en terreno para servir en los lugares más remotos de este país. Por décadas, Omaura ha sido una piedra angular en la capacitación de personas sin formación teológica, preparándolas para llevar el Evangelio a donde pocos se atreven a ir. Hoy, la escuela escribe un nuevo capítulo, marcado por un crecimiento sin precedentes. La escuela se construyó para albergar 200 estudiantes. Por el momento tenemos más de 350 estudiantes. Un enorme aumento comparado con nuestras instalaciones. Nunca antes habíamos tenido este nivel de matrícula. Este crecimiento fue impulsado por el éxito de la campaña evangelística PNG para Cristo, dirigida por el pastor Ted Wilson en 2024. Miles fueron bautizados y se establecieron nuevas iglesias en todo el país, requiriendo misioneros capacitados para fortalecer estas nuevas comunidades. Omaura ofrece a sus estudiantes materias especializadas para un ministerio efectivo. Ofrecemos materias sobre Pentateuco o el Antiguo Testamento, estudio de los profetas del Antiguo Testamento y guías sobre el uso de los escritos del Espíritu de profecía.
También se enseña interpretación profética, especialmente la comprensión adventista de los libros de Daniel y Apocalipsis. Tenemos cursos de griego y hebreo. La escuela ministerial Omaura ha producido muchos misioneros de alto impacto. La mayoría de ellos están en zonas rurales. Esas zonas son lugares tan difíciles que no es fácil encontrar medios de transporte. Tanto que puedes caminar horas o días o una semana para llegar a ese pueblo. Algunos de esos lugares son muy difíciles debido a la geografía de nuestro país. Pero los estudiantes de Omaura se sacrifican en esos lugares. Van y se mezclan con la gente y se quedan. Pueden hacer jardinería, cocinar con ellos mismos y se mezclan muy bien con la gente. Omaura tiene una visión clara: convertirse en una universidad o seminario acreditado dentro de 5 o 10 años. Lograrlo requiere mejoras para brindar educación teológica de calidad superior y preparar pastores para las demandas de un mundo que cambia rápidamente. La necesidad básica por el momento: un comedor y un salón multiuso. Necesitamos una biblioteca mucho más grande con servicio de actualización de biblioteca electrónica. Necesitamos construir nuevos dormitorios y alojamiento para el personal. La necesidad es urgente y la meta ambiciosa, pero con su apoyo puede hacerse realidad. Por favor, ore por la Escuela Ministerial Adventista Omaura. Ore por lo que el Señor está ofreciendo aquí. Ore por nuestros misioneros y también por la muy necesaria mejora de la escuela. Su ofrenda de este 13º sábado ayudará a transformar a la Escuela Ministerial de Omaura en un centro de aprendizaje efectivo, no solo para Papúa Nueva Guinea, sino para todos los países que la rodean. Gracias por ayudar la misión. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de escuela sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 2. Razones para agradecer y orar. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Bienvenidos al segundo programa de esta maravillosa lección que estamos comenzando en este trimestre del año. Hoy me acompaña mi queridísima amiga, escritora, consejera, Mónica Díaz. Bienvenida. Gracias, Daylin. Un saludo para todas las personas que hoy han decidido estudiar la lección de escuela sabática de esta semana con nosotros. La lección de esta semana está maravillosa, así que si no encuentras razones, si en tu vida ha pasado por muchas circunstancias y de repente dirás, bueno, yo no tengo nada que agradecer, yo no tengo nada que decir, pues esta lección nos invita a dar las gracias por todo lo que nos sucede. El título: Razones para agradecer y orar. Fíjate que nos invita a mucho más que solo dar las gracias, nos invita a reflexionar interiormente para darnos cuenta de que existe una diferencia radical entre ser una persona carnal y una persona espiritual. Y eso se nota hasta en el hecho de si tenemos gratitud o no. La persona carnal solo encuentra razones para agradecer cuando le va bien. La persona espiritual encuentra razones para agradecer fuera de las circunstancias. Así es. Excelente, excelente manera para darle introducción a este tema. Así que quiero invitarte a ti, mi querido amigo, que este tema no lo guardes para ti. Tal vez tú conozcas a alguien que necesite también palabras de ánimo, palabras de fe, de esperanza. Así que tómate un segundo y comparte este programa por tus redes sociales, con algún amigo. Copia el link y pégalo en el muro de tu WhatsApp, de algún grupo en que estás, porque muchas veces pensamos que dar gracias depende de cómo nos va la vida. Pero en esta lección vamos a aprender que esto va mucho más allá. Así que quédate con nosotros, comparte, regálanos un like y también escríbenos allí en los comentarios
agradezco, no sé, agradecimiento, agradezco, porque es un acto de fe que desde ya tú estás colocando, sin antes de estudiar con nosotros, estás colocando ya esa palabra que te abre paso al agradecimiento que Dios nos invita hoy. Vamos a orar, Mónica, para comenzar esta hermosa lección, y a ti, mi querido amigo, te quiero invitar a que puedas inclinar tu rostro y nos acompañes en esta oración. Amadísimo Padre Celestial, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pido por cada persona que está conectada con nosotros desde cualquier parte del mundo. Sé con ella, solo tú conoces su situación, sus circunstancias, pero a partir de este momento, prepara nuestra mente, nuestro espíritu para poder comprender y entender que hay muchas razones que tú nos das para agradecer. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mónica, de verdad que el título de la lección llama mucho la atención porque razones para agradecer y orar. Siempre existen motivos para agradecer y para orar. Porque es que realmente la vida del cristiano debe estar marcada como por estas dos actitudes. Agradecer y la oración. De hecho, Pablo en la cárcel da gracias a Dios y forma parte del agradecimiento en sus oraciones. Pero yo sé que muchos dirán, bueno, pero es que gracias, agradecer es gracia, pero tú dijiste una palabra que me llamó la atención, que el agradecimiento va mucho más allá. Entonces yo te quiero preguntar, ¿qué es en sí la gratitud? ¿De dónde proviene? ¿Qué podemos deducir, por ejemplo, del pasaje que nos plantea la lección de escuela sabática de esta semana, que es Filipenses 1, del 1 al 18? Nosotros no lo leemos aquí completo, pero invito a los oyentes a que lo lean. Podemos deducir dos cosas acerca de la gratitud. La primera, ¿qué es? Bueno, si Pablo en su carta a los creyentes de Filipos es capaz de dar gracias primero a Dios, a pesar de que él está en la cárcel, y segundo a los filipenses, a pesar de que hay falsos maestros, a pesar de que hay situaciones complicadas entre ellos, entonces nos damos cuenta de que la gratitud es algo que no tiene que ver con nuestras emociones por las cosas externas que nos suceden. Es decir, espiritualmente hablando, desde la cultura bíblica, gratitud no es doy gracias porque me va bien, doy gracias porque me pasó algo bueno, doy gracias porque tengo dinero, doy gracias, ¿entiendes? Lo positivo, sino que doy gracias a pesar de una circunstancia tan difícil como es la cárcel. Y ahora viene lo segundo, ¿qué es lo que puede producir en mí el ser capaz de agradecer a Dios y a los demás aun cuando estoy en una situación tan difícil como la cárcel o como la pobreza o como una enfermedad? Ahora voy a hablar un poquito más de eso. Bueno, lo único que me puede llevar a mí a ver la vida con esa actitud agradecida es una convicción interna más fuerte que mis emociones. Solo el Espíritu Santo puede producir en una persona una convicción basada en principios que sea más fuerte que las propias emociones que la persona siente. Y, por ejemplo, a mí me viene a la mente cuando digo eso, porque a lo mejor estar en la cárcel no es algo común a la realidad cristiana hoy, ¿no? Pero piensa, ¿a quién no le ha pasado que dices, voy a visitar a esta hermana de la iglesia o esta persona que tiene un cáncer terminal? Vas a visitarla, oras con ella, pasas un ratito con esa persona y cuando sales llamas a tu madre o llamas a una amiga y le dices, es increíble, fui a visitar a la hermana tal que está con cáncer terminal y yo salí ministrado por ella, yo salí transformada por ella, porque ella estaba tan agradecida a Dios. O sea, fue una cosa que fue una predicación que me hizo la hermana. Eso es la verdadera gratitud que viene de una vida de oración, de una vida de identidad en Cristo, de una vida que depende tanto de la relación con Dios que le da la oportunidad a Dios de que su Espíritu cree en mí una convicción, hasta el punto que yo pueda llegar a decir, estoy tan agradecida que si vivo, vivo para Dios, dando testimonio. En el caso de Pablo, vivo en la cárcel, pero predicando al carcelero,
y si muero es ganancia, porque ya lo siguiente es ver a Cristo. Así es. Me encanta el ejemplo que colocaste. Yo sé que muchas personas están tal vez pensando en historias que tienen que de contar de personas que están en situaciones bastante adversas y agradecen. Pero también puedes estar pensando en personas que aún siendo cristianas, Mónica, aún estando en la iglesia, aún siendo conocedores de la palabra de Dios, en vez de agradecer están quejándose. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros estamos súper condicionados por la cultura que nos rodea. Y la cultura que nos rodea, si te pasa algo malo, te quejas, te deprimes o incluso te suicidas, como sucede en muchas personas, ¿no? Que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un empresario tiene una empresa, la empresa quiebra y el lunes por la mañana se está suicidando, dejando esposa, hijos, sin esperanza. O sea, estamos tan condicionados por la cultura que nos rodea que ahí viene la importancia del mensaje que nos da Pablo. Pablo lo que nos dice, Romanos 12:2, necesitamos ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Es nuestro entendimiento el que debe cambiar. Es como entrenar nuestra mente. Eso es. A agradecer, aun cuando las circunstancias no lo ameriten. Eso es. Dice, por ejemplo, Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18, da gracias a Dios en todo. Para dar gracias a Dios en todo, en lo malo y en lo bueno. No dice por lo malo y por lo bueno, dice en lo malo, cuando estoy pasando una enfermedad, cuando estoy pasando la esclavitud, sea del tipo que sea. Para yo llegar a dar gracias a Dios en todo, necesito una transformación tan clara de mi manera de pensar y necesito sobre todo esa identidad en Cristo, que es la que me da esperanza. Y identificándome yo con Cristo y con la obra de salvación, es que soy capaz de transformar mi oración. Y en vez de orar para decir, Señor, dame esto que quiero, dame esto que necesito, soy capaz de orar para decir, Señor, me está pasando esto, no sé por qué, pero por favor, úsalo para tu plan y hazme así a mí ser parte de tu obra. Qué bonito, qué manera linda de que nosotros podemos llegar a tener. Ahora bien, pareciera con todo lo que hemos estado hablando que la gratitud entonces tiene que ser obligatoriamente una característica del cristiano, porque mire, esto es tan interesante, familia, porque uno lo dice fácil. Uno puede decir, sí, hay que agradecerle a Dios, pero ¿qué cuando estás en las circunstancias? ¿Qué cuando estás en los peores momentos de tu vida? Que no es un ratito, no es un mes, no es una semana, a veces pasas años en temporadas bastante adversas y parece que tu paciencia llega al colapso. Aún así, la palabra de Dios y Pablo nos invita a agradecer, pero vamos a ser conscientes, vamos a ser honestos, vamos a ser brutalmente honestos. Se nos olvida a veces agradecer. Entonces uno llega a preguntarse, ¿estoy siendo cristiano, realmente cristiano? Porque se me olvidó el agradecer, porque ya me obstiné de esto y perdí la paciencia y me empezó a quejar. Entonces, ¿será que la gratitud realmente tiene que ser una característica obligatoria en el cristiano? Yo creo que a la luz de Pablo, no solo por lo que vemos que él lo llevaba a la práctica, no, agradeciendo a Dios y a los creyentes de Filipos mientras está privado de libertad, sino en general. Fíjate, por ejemplo, cuando estabas hablando me vino a la mente Romanos 1:21, donde Pablo está hablando de los impíos y está diciendo, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. O sea, nosotros podemos deducir que en la mentalidad de Pablo, el impío es una persona que, habiendo conocido a Dios, no le da gracias. Deducimos que el creyente es una persona que por haber conocido a Dios vive agradecido, vive con gratitud. Entonces yo pienso que sí, que en la filosofía de Pablo, en la mentalidad de Pablo, parte de la transformación que tiene que tener lugar en nuestra mente para irnos de la cultura que nos rodea, la cultura en la que creció Pablo, una cultura farisaica, hablaremos un poquito de eso, que te confunde mucho con respecto a la verdadera religión y que te vuelve una persona fría, desagradecida, para llegar a ser una persona cristiana, empapada de la cultura, de la palabra de Dios. Yo creo que sí debe verse que vives desde la gratitud basada en una confianza plena en que Dios sabe por qué hace lo que hace. No, y vivir con esa gratitud de una u otra manera nos calma un poquito la ansiedad, nos calma un poco
nos abre las puertas de la esperanza aun cuando no vemos salidas. Y me encanta lo que acabas de decir, porque cuando vamos a la ciencia, nos damos cuenta que los beneficios que confirma la ciencia, que ya la Biblia lo había dicho hace muchos años atrás, pero la ciencia nos confirma que el dar gracias trae beneficios importantes en nuestras vidas, no solamente espiritual, emocional, que nos da esperanza, que nos aumenta la fe, sino también físicos. Miren, yo estaba aquí revisando en la web y hay numerosos estudios realizados con miles de personas donde les animaron a estas personas a participar escribiendo en un diario gratitudes, 5, 6, 10 gratitudes al día porque estaba agradecido. Y me encantan los estudios que agradecían hasta por las sábanas, por la pijama limpia, por el agua que cae de la regadera, la arepita o el pancito calientito, cosas porque llegaba un momento donde escribían y ya, bueno, ya agradecí por la casa, por la vida. Entonces se fueron a los más detalles y empezaron a agradecer y tener un hábito, cultivar un hábito. Eso lo hicieron por un tiempo bastante prolongado. Y los estudios revelaron los siguientes resultados. Número 1, aumento del bienestar general y la satisfacción con la vida, reducción del afecto negativo, de la ansiedad, de la depresión, mejor calidad del sueño, dormían más, se sentían más descansados al despertar y de forma notable uno de los resultados que más me llamó la atención, Mónica, es que hubo una mayor longevidad. Es decir, las personas que agradecían más tenían más años de vida en relación con los que no agradecían. Entonces, es impresionante cómo que el agradecer no solo cambia mi mente, mi actitud, sino que fortalece mi cuerpo, prolonga mi vida. Es interesante. Tiene que ver, yo creo, con la atención. O sea, el enseñarte a ti mismo a focalizar tu atención en lo positivo, en lo bueno, no necesariamente que nos ocurre, sino en cómo tú interpretas positivamente y de manera beneficiosa para ti lo que te sucede, ¿no? O sea, cómo aprendí, por ejemplo, una interpretación agradecida de una situación mala es mirar atrás y decir, ¿cómo aprendí de eso malo que me pasó? Gracias, Señor, por ese aprendizaje. ¿Cómo crecí y pude ser más empática por la enfermedad que tuve? Gracias, Señor, aunque lo pasé muy mal. O sea, la gratitud como estilo de vida trae beneficios físicos y emocionales por eso, porque te enseña a poner la mente en algo que impacta positivamente tu manera de estar en el mundo. Pero además de eso está la lectura espiritual. O sea, la gratitud es una evidencia. La gratitud como principio en mi vida es una evidencia de que está obrando en mí un ser superior a mí misma, porque si no nos explica que pueda seguir siendo agradecida o viviendo desde la gratitud a pesar de lo malo que hay en el mundo y de lo malo que me pasa a mí particularmente. No, y lo que estás diciendo es clave y de una vez nos enfatiza lo que hemos venido hablando siempre en todos estos programas, es la relación que tenemos que tener con Dios. Porque cuando tú vas a la palabra de Dios, aún en medio de tus problemas, tú lees un Isaías 41, yo estoy contigo. Tú lees un Salmo 46, aunque se desplomen los cielos, aunque tú estás conmigo, tú eres mi refugio, mi fortaleza. Y la propia experiencia de Pablo, o sea, lees Filipenses 1, del 1 al 18, y dices, caray, yo ayer me estaba quejando por esta cosa insignificante que me pasó, y el apóstol Pablo está escribiendo una tremenda carta en la que él está en la cárcel y está agradeciendo a Dios. O sea, me inspira también la vida de hombres de fe que nos presenta la Biblia a decir, Señor, ayúdame, ayúdame. Y la relación es vital, la relación con Dios es lo que es vital, es lo que me permite a mí desarrollar la oración, la relación con Dios, desarrollar esa sensibilidad de irme dando cuenta y decir, caray, yo no puedo estar quejándome ante esto, no puedo estar reaccionando ante aquello, no puedo estar tratando al otro como me trata a mí en vez de tratarlo como Jesús me trata a mí. O sea, tengo que salir de esta mentalidad mundana que tengo, de esta mentalidad de quejarse. Y pasar a una mentalidad espiritual por convicción que me lleve a vivir desde la gratitud. Interesante. En este primer punto, querido amigo, amiga que nos estás viendo, pienso que si tal vez tu vida de gratitud no ha sido la más óptima, yo creo que a partir de hoy puedes tomar decisiones importantes. ¿Cómo? Buscar más tiempo a estudiar la palabra de Dios, a estudiar esos grandes hombres, esos grandes personajes que aún en medio de circunstancias bastante adversas, que no se comparan con las que tal vez tú y yo estemos pasando,
porque ellos su vida jugaba un peligro. Nosotros podemos tener problemas financieros, problemas tal vez profesionales, de salud, pero aún así no llegamos a un extremo como lo vivió Pablo. Claro, bueno, cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, él está diciendo, posiblemente yo salgo de la cárcel directo al martirio. O sea, no, eso no es una frasecita, qué bonita frasecita, para mí vivir es Cristo, el morir es ganancia. Sí, está muy bien como lema para mi vida hoy. Cuando Pablo lo escribe, lo que está es reconociendo, es posible que yo esté a punto de morir por causa de la predicación de Cristo. Eso es que es fuerte. Sí, y me encanta una parte que de hecho lo dice la lección, que es el versículo clave o el versículo de memoria que se encuentra en Filipenses 1:6. Lo voy a leer. Estoy seguro, el que empezó en ustedes la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Entonces, la gratitud, según lo que hemos hablado, Mónica, es evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en mí, está morando en mí. Sí. Porque de una manera, como me decías, es como entrenar nuestra mente para quitarnos lo que el mundo nos ha enseñado de quejarnos, sino simplemente con la palabra de Dios, ver que Dios está detrás de todas nuestras circunstancias, de que no es que haya motivo, de que yo necesito que me vaya bien para agradecer, no, que hay que agradecer en todo. Pero yo me voy con esta pregunta personal, porque vamos a ser honestos, yo en mi vida me he quejado también. Yo he agradecido, pero yo me he quejado. Mira, el año pasado yo me quejé en el último trimestre del año, estudiando el folleto de lo que es Josué, que estuvo maravilloso. Yo me quejaba de algunas circunstancias de mi vida, y cuando estudiaba esta lección yo decía, pero vale, ven acá, si la gratitud es evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en mí, y yo me estoy quejando, si yo estoy poniendo en duda o yo estoy inconforme, ¿significa eso que Dios entonces no ha comenzado la obra en mí porque me estoy quejando? No, significa en todo caso que no la ha completado, significa en todo caso que humanamente me estoy revelando en esa obra que Él está haciendo en mí, a esos aspectos que me duelen más o que me molestan más, significa en todo caso que el ego está metiéndose ahí en el camino, mi naturaleza carnal todavía está demasiado presente. Significa en todo caso que la obra de Dios en nosotros es progresiva. Amén. Es un crecimiento. Y es también individualizada, o sea, Dios es el que nos toma a nosotros, el que produce su obra, y quizás contigo la empieza por otro aspecto y conmigo la empieza por el aspecto de la gratitud. Pero es un camino, y en ese camino de progresión se van a ir viendo los frutos del Espíritu, y entre otras cosas se va a ver que la queja va desapareciendo de nuestra vida. Yo creo que eso sí es una realidad. Amén. Pero no tiene que ser una realidad desde el día 1, sino que es una realidad a medida que yo voy creciendo en Cristo. O sea, que dura toda la vida. Me encanta ese versículo. Es la obra del Señor. Por eso vuelvo a repetir el versículo. El que empezó en ustedes la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Es decir, que aunque yo viva en queja, aunque usted me esté escuchando y de repente ha tenido más bien un hábito de queja, eso no significa que Dios no está contigo, sino que es resistencia humana. Significa, como me decía hace un momento, es que me estoy resistiendo a la obra que el Espíritu de Dios está haciendo en mí. Ahora, si la queja es un reflejo de que ese carácter todavía no ha sido transformado, ¿cómo yo pudiera, en términos prácticos, Mónica, esto sí es algo muy práctico para nuestros amigos que tal vez están, bueno, yo intento agradecer, pero es que no me hallo. Si entendiendo lo que me acabas de decir, de que todavía el Espíritu de Dios no ha trabajado en mí, está en ese proceso, está moldeando mi carácter, ¿cómo yo puedo, en cosas prácticas, una cosa que tú hagas al día, algo que tú haces en tu vida personal que pueda servir a nuestros amigos, que te ayude a aumentar ese hábito de gratitud? Bueno, para mí la clave es la oración. O sea, la oración, una relación diaria con Dios, y luego la otra clave es el estudio de la Biblia, porque el propio Pablo aquí en Colosenses 1, que es otro de los pasajes que estudiamos en la lección de esta semana, él comenta que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí de alguna manera nos está diciendo, para nosotros tener esa inteligencia espiritual que nos ayude a ser personas que viven desde la gratitud, necesitamos tener un conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cómo conozco yo cuál es la voluntad de Dios? Mediante el estudio de su palabra y más concretamente mediante el estudio de la vida de Cristo, que es quien vino a revelarnos al Padre y a mostrarnos cómo es el reino.
Perfecto, es la palabra de Dios. Entonces, cuando de una manera es hacer de la oración, del estudio de la palabra de Dios, una forma de vivir. Una forma de vivir. Porque de otra manera, ¿cómo cultivamos esa, verdad, ese hábito o entrenar nuestra mente a agradecer? Ahora, me encanta y yo quiero resaltarlo aquí, es que realmente Dios no deja de obrar en nosotros. Aun cuando me queje, este versículo me enseña eso, que aun cuando yo viva en queja o de repente mi pasado fue en queja, Dios no deja de obrar en nuestra vida. Él es paciente. Bueno, si te fijas aquí, por ejemplo, en esta versión, disculpa, que dice, el que ha comenzado en vosotros la buena obra, la perfeccionará. En tu versión decía, la irá perfeccionando, que eso es, digamos, un gerundio, es decir, eso es día a día, eso es un constante, la va perfeccionando, es una obra en progreso. Una vez leí esta frase en un libro de Fernando Zavala, Saber Vivir, dice, nosotros no somos productos terminados, somos obras en proceso. Amén. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para que no nos desesperemos nosotros mismos. Y parte de esa obra que Dios tiene que concluir en nosotros implica la paciencia, darnos paciencia. ¿Por qué todavía me sigo quejando? ¿Por qué no alcanzo? ¿Por qué no estoy donde yo siento que debiera estar? Bueno, calma, Dailín, calma, Mónica, paciencia. Yo estoy trabajando poquito a poco. Qué hermoso. Hace un momento hablaste sobre inteligencia espiritual. Me hiciste acordar del versículo que está en Colosenses 1:9. Sí. Si por favor me pueden acompañar en la lectura. Yo lo voy a leer aquí y dice lo siguiente. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de repetir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo estaba tan agradecido, siempre tenía razones para agradecer, que en sus oraciones incluía el agradecimiento, por eso sus oraciones de acción de gracias. Y me encanta lo que él está pidiendo, pide más amor e inteligencia espiritual. ¿Qué es inteligencia espiritual? Pues esto para mí es importantísimo. Se habla mucho de coeficiente intelectual, por ejemplo, que es algo que te puede llevar lejos, pero piensa, por ejemplo, Pablo, antes de ser convertido y en su naturaleza carnal, ¿él tenía o no tenía coeficiente intelectual? Él era un tremendo erudito, versado en las escrituras, sin embargo se dedicaba a perseguir a aquellos que creían en quien vino a salvarnos. Es decir, tú puedes ser una persona que tiene coeficiente intelectual, que sabe un montón de la Biblia, incluso que enseña la Biblia, pero que no tiene inteligencia espiritual. Porque obviamente si yo persigo a aquellos que creen en aquel que el Mesías, que la Biblia dice que es el Mesías, entonces que me falta inteligencia espiritual. Pablo se dio cuenta, después de su conversión, de que a nosotros nos hace muchísima falta tener inteligencia espiritual. Es esa inteligencia que sabe llevar a la práctica la creencia teórica o abstracta en Dios. Entonces, es esa inteligencia que sabe reconocer ese Mesías que nos presenta la Biblia, en ese creo y lo convierto en el centro de mi vida. Ese Cristo en el que creo, que es puro amor, yo voy a mostrar amor. Ese Cristo que perdona, yo voy a aceptar su perdón. Inteligencia espiritual es esa ayuda que nos da el Espíritu Santo para impactar nuestra mentalidad y transformarla de tal manera que ahora yo pienso supremamente diferente. Pienso creyéndome todo lo que en la palabra de Dios Él me dice de sí mismo, del plan de salvación y de su voluntad para la vida humana. Por eso que el hecho de que Pablo en medio de su circunstancia orara con gozo, ¿será que realmente tiene que ver con esa inteligencia espiritual? Yo creo que sí, lo que hablábamos antes, ¿no? El ser capaz de agradecer por unas circunstancias externas solamente puede lograrse porque has tenido una transformación tan grande en tu manera de entender la vida, que puedes entender que en las circunstancias malas o negativas o difíciles, Dios obra para la salvación de alguien. Quizás no la tuya propia, pero como estás tan identificado con la obra de Dios para la humanidad, que para ti también es como llenarte de propósito. Es impresionante, de verdad que deberíamos todos adquirir esa inteligencia espiritual, que es a través de esa relación que Dios espera con nosotros. Y que hoy aprendimos, Mónica, que dar gracia no es negar la dificultad.
Dar gracias no es cegarnos, decir no me pasa nada y declarar como muchas denominaciones cristianas te dicen, declara, no está pasando nada. No, realmente dar gracias es firmemente afirmar que Dios sigue con nosotros. Así que hemos llegado finalmente a esta lección y su título, Razones para agradecer y orar. Yo pienso que después de esta conversación, Mónica, yo tengo más de 1000 razones para agradecerle a Dios y orar. Y si tú también te llenaste de después de escuchar este programa de razones, escribe allí en los comentarios, escribe una razón por la cual tú estás agradecido, escríbelo allí en el chat y una razón por la cual tú quisieras orar. Gracias, Mónica, por este maravilloso. ¿Qué te parece si hoy ponemos en práctica una oración de agradecimiento para cerrar este programa y también para nuestros amigos que nos están viendo, para nosotros? Claro que sí. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, enséñanos a orar como Pablo oraba. Enséñanos a orar desde la gratitud, aprendiendo a discernir tu mano, tu obra salvadora a través de las circunstancias que nos toquen vivir, sean cuales sean. Ayúdanos a ser transformados por ti, por tu Espíritu, de tal manera que produzca en nosotros convicciones más fuertes que nuestras emociones, convicciones que nos lleven a vivir por principio, que nos lleven a entender que el vivir es Cristo y que nos ayuden a estar allí donde tú quieres que nosotros estemos para que seamos colaboradores tuyos en la obra de salvar a nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros seres queridos. Gracias por toda la sabiduría, la inteligencia espiritual que hay en tu palabra, que nos permite ser transformados, crecer y vivir de una manera que tenga más sentido, que sea más plena y que sea un vivir en Cristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Mónica. Gracias a ti. Nos vemos la próxima semana. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos. Sigue en sintonía de Hope Media Honduras, llevando esperanza.